Hola, Dios te bendiga. Saludos desde acá, desde la famosa y hermosa ciudad de Concord en North Carolina. Estamos acá gozándonos con esta familia hermosa, con Jessica y Rafael. También salimos para acá con una de nuestras jóvenes de la iglesia para tener 2 días, ¿verdad? Que vamos a estar acá compartiendo con ellos y viendo por ahí por dónde va el Señor. Así que les saludamos. Esta es la pastora Irene Familia y este es tu programa Contracorriente. Vamos a estar hablando de un tema bastante especial. Aquellas personas que se van conectando para que comiencen a compartir. Vamos a estar hoy hablando un poquito acerca de esa vida misional que debe tener cada discípulo, ¿verdad? Y cada creyente del Señor que busca moverse en la dirección de las cosas que Dios está hablando. Así que permíteme orar para presentar este tiempo. Jessica, ven por aquí. ¿Qué tal si tú oras conmigo por aquí? Les voy a presentar a Jessica. Hoy el programa va a ser un poquito diferente. Ella es Jessica Díaz, que nos ha recibido con mucho gusto. Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios, Dios bueno, Padre de la gloria, Señor Padre de misericordia, Señor Jesús, en esta mañana, Padre, venimos ante tu presencia, Señor Jesús, dándote gracias, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio, la bendición, Señor, que tú nos diste de poder abrir nuestros ojos, Señor Jesús. Gracias, Padre, amado, por este tiempo, Señor Jesús, de contra la corriente que ha de comenzar, Padre. Te pido, Señor Jesús, que tú utilices a tu sierva, nuestra pastora Irene, Señor Jesús, aleluya. Úsala, Padre, como un instrumento tuyo, Padre, para hablar, Señor Jesús, aleluya, nuestras vidas, mi Dios, en esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú tomes el control, mi Dios, aleluya, que tú hables, que tú ministres, que tú te glorifiques a través del programa en esta mañana de hoy, Señor. Te damos gracias, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén. Amén. Jessica, Amén. Te puedes quedar por ahí. Eso no, por ahí. eso. Bueno, entonces déjame compartirte un poquito acerca de cuál va a ser la temática de este día. Cheryl, bendiciones, Cheryl, por ahí comparte el programa y Rafa también lo tenemos por ahí. Rafa, ¿no está Rafa? Van a conocer a nuestra familia. Rafa. Es que lo interesante de este viaje es que nosotros salimos, ¿verdad?, con una de nuestras ovejas, que es nuestra hija Cristal. Cristal tiene mucha pasión siempre por el norte de Carolina. Y había estado visitando varias veces, ¿verdad?, este lugar. Era su cumpleaños, su fin de semana de cumpleaños. Y así que decidí compartir con ella 2 días. Ya hoy regresamos a la Florida. Se nos va. Y poder visitar esto acá también, pues la Florida, y ver por dónde Dios va. En eso, pues también, ¿verdad?, Dios había orquestado de una forma bien preciosa. Jessica y Rafa pertenecen al grupo que acaba de graduarse del curso de capacitación ministerial. Así que vamos a tener la oportunidad también de verlos a ellos y entregarles personalmente su certificado y discernir qué era lo que Dios quería. Entonces, eso nos llevó a una pregunta. Hicimos ayer un ejercicio de discernimiento, le vamos a poner el video para que tú veas lo que estamos haciendo y trabajando, porque también estamos trabajando con personas que Dios ha llamado. Así que si tú sientes un llamado específico de parte de Dios en alguna área, o eres un discípulo involucrado realmente con la gran comisión, o te gustaría traer herramientas, necesitas claridad en ciertas cosas, pues en esta mañana vamos a estar hablando un poquito de eso. ¿Por qué? Pues porque un discípulo entiende que ningún lugar al que llegue es una coincidencia, ¿ves? Antes de preguntarse qué puede recibir de un lugar, hay que preguntarse cómo puedo representar a Cristo en él, y de eso se trata. ¿Cómo entra un discípulo, verdad? ¿Cómo entra un discípulo a una ciudad? Y esa es una pregunta bien importante porque te va a llevar a otra. ¿Entras como un turista o entras como un enviado de Dios? ¿Cómo realmente entra un discípulo a una ciudad? ¿Como un turista que va a tomar solamente fotos, que vas a observar solamente para tener placer o pasar un rato? ¿O vas a entrar como un enviado? Y esa pregunta es importante nosotros hacerla. ¿Por qué? Porque no habla solamente de destino. Es una pregunta que habla de identidad. Porque puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de país o de temporada, pero si eres un discípulo, tú nunca dejas de representar a Cristo. Así que el problema, escucha bien, no tiene que ver con viajar. El problema tiene que ver con olvidar quién eres mientras te vas moviendo. Déjame presentarle a Rafa. Rafa está escondido, pero lo vamos a sacar aquí para que usted lo salude. Rafa, vente por aquí. Rafa va por acá porque Rafa es zurdo. Me hizo este rico café, me lo sirvió por la izquierda, pero yo me lo traje para la derecha. Él es Rafa, él es la pareja, él y Jessica son la pareja con la que hemos estado aquí compartiendo. Y es bien interesante
cuando Dios tiene una asignación y nos lleva. Ayer estuvimos haciendo un ejercicio de discernimiento en la ciudad. Yo sé que algunos de ustedes vieron algunas fotos que puse en mi perfil personal, donde estuvimos tirando fotos en lugares espectaculares, pero no solamente estábamos haciendo eso, hicimos un ejercicio de discernimiento buscando conocer qué Dios está haciendo aquí para ver cómo nos podemos unir a él. Entonces Rafa, ¿cuál fue la función tuya ayer? Vamos a ver si te acuerdas. Ayer yo los estuve llevando a diferentes áreas para identificar la necesidad tal vez que el pueblo, la ciudad tiene y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ustedes van a ver, Rafa se convirtió en nuestro chofer, nuestro guía, precisamente porque él conoce la ciudad. Como él conoce la ciudad, habíamos que ir a territorios, a lugares específicos, y él se encargó, esa fue su función, guiarnos y nosotros volverlo loco en todo el camino, pero está bien. Así que Rafa va a estar también por ahí. Vas a ver más adelante en el programa que vamos a contestar un poquito más a profundidad acerca de ese ejercicio, que puedes hacerlo también tú en ese proyecto de convertirte en un discípulo que siempre está en la misión. Así que fíjate bien, mientras nosotros acompañamos todo esto, y te decía, hacíamos esa pregunta, ¿cómo entra un discípulo a una ciudad? Porque un discípulo no deja de ser discípulo cuando sale de su casa, no deja de representar a Cristo cuando está de vacaciones o cuando solamente interpreta en el lenguaje que quizás a veces nosotros queremos hacer, que es que salimos en un viaje misionero cuando nos montamos en un avión y vamos a otra ciudad. No, tiene que ver con otras cosas. Leticia, Dios te bendiga, está Leticia por ahí de Sonora, está de Segua, de Huachi, Dios te bendiga Leticia, creo que lo dije bien, allá en Sonora, México, otra gente que nos recibió con una bendición bien grande y que esperamos pronto volver a estar por allá para seguir nosotros compartiendo esta relación de amor con el Señor. Entonces volvemos otra vez, ¿cómo entra un discípulo a una ciudad? Porque un discípulo no deja de ser discípulo cuando está fuera de casa, y un discípulo, escucha bien, y si estás escribiendo, estás anotando, anota esto, nunca viaja como turista. Puedes hacer todo lo que hace un turista, pero tu enfoque siempre será completamente distinto. Por ejemplo, mientras muchas personas se preguntan, ¿verdad? Y llegan a un lugar, y el turista o una persona que está en un viaje de placer se pregunta, ¿qué tiene esta ciudad para mí? Esa no es la pregunta que hace un discípulo. Un discípulo siempre debe preguntar, Señor, ¿qué hay en tu corazón para esta ciudad? ¿Ves? Vamos redirigiendo nuestro corazón y nuestro enfoque al lugar de Dios, a la visión de Dios. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, porque ahora tú quieres unirte a lo que Dios está haciendo. Entonces, mientras caminas, que fue parte de lo que hicimos ayer, vas orando por la ciudad. A veces, cuando estás en lugares, vamos a suponer que tienen mucho tránsito, es muy transitado, pues tú no quieres llamar la atención, no quieres ser una distracción en medio del camino. Hay momentos que vas a tener que, escuchar bien, cuando estás haciendo un trabajo de discernimiento, lo más importante que tú buscas es observar. Tú vas a ir a observar, no solamente observar cuántos demonios ni qué pecado hay en la ciudad, tú vas a observar la ciudad y la vas a observar a través de la oración. Vas a estar mirando y vas a estar orando. Y hay momentos que tu oración va a tener que ser en silencio, con mucho cuidado, y mientras caminas vas observando la ciudad y vas escuchando. Sobre todo mientras observas, escuchas y te haces preguntas como, por ejemplo, ¿qué siento al caminar por esta ciudad? En el lugar donde estoy caminando, ¿hay paz? ¿Hay alguna atmósfera de paz? ¿Hay alguna carga espiritual? ¿Hay compasión? ¿Qué sientes cuando estás caminando? ¿Qué personas llaman tu atención? ¿Qué lugares específicos de los que estás viendo en la ciudad pues despiertan una carga en ti? Observas a la gente, observas cómo viven, qué necesidades o qué tipo de justicia tiene que manifestarse en el lugar donde tú estás, porque es importante, ¿ves? Para entender en el lugar donde Dios nos planta, tú lo primero que tienes que saber son dos cosas bien importantes: dónde están los perdidos de la ciudad y quién es la gente a la que Dios te llama a servir. Esa parte es muy importante cuando un discípulo está haciendo un ejercicio de discernimiento. ¿Cómo entra un discípulo en una ciudad? Entonces, lo segundo que te vas a preguntar es qué está pasando, porque nosotros vivimos en una generación que está fascinada con los destinos, pero está muy poco interesada con los propósitos de Dios. Por eso es que traer claridad acerca de lo que es la misión de Dios es bien importante. Por ejemplo, hay gente que visita una ciudad para buscar, por ejemplo, decir el lugar ideal para vivir. Pero un discípulo no busca así. La persona que sale con la idea o con la pregunta, ¿qué tiene esta ciudad para mí? Va a buscar
el mejor empleo, va a estar buscando el mejor lugar para vivir, la ciudad con las mejores oportunidades de trabajo, cómo es el clima de la ciudad, cómo está la economía de esa ciudad. Y eso, Jessica y Rafa, pues son las preguntas que para mucha gente puede ser importante. Pero una pregunta que se hace un discípulo es si estoy donde Dios quiere que sea. O sea, ¿dónde Dios quiere, qué Dios quiere y qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el lugar que yo escogí? ¿O estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté? Haciendo lo que Dios quiere o lo que Dios espera que yo esté. Porque es importante saber que no toda oportunidad proviene de Dios. Y tampoco toda puerta cerrada significa que Dios te abandonó. Muchas veces estamos bien ocupados buscando el lugar correcto, que olvidamos buscar primero a Dios que dirige nuestros pasos. Entonces, escucha bien, no es un problema, no es viajar, el viajar no es el problema. A mí me encanta viajar y yo he aprendido, les compartí a ellos que a veces la gente tiene la idea que hacer una misión tiene que ver con estar todo el tiempo serio y todo el tiempo ocupado. Y es importante saber que servir al Señor, hacer la voluntad de Dios también produce mucho gozo. Y una de las primeras cosas que tienes que quitarte a veces es ese pensamiento de pensar que tienes que tener todo el control, cuando realmente lo que nos posiciona en el lugar correcto es saber que hay uno que va a estar dirigiendo, que hay uno que es el líder de esa misión, que es el Espíritu Santo de Dios, que te va a estar guiando al propósito de Dios. Claro está que nuestro espíritu debe estar sensible a la voz de Dios para poder nosotros descubrir dónde Dios está moviéndose y unirnos a lo que Él está haciendo. Y no podemos estar tan ocupados muchas veces en el lugar correcto que olvidamos buscar, te decía, primero a Dios. Así que viajar no es un problema. El problema es viajar sin propósito, porque hay gente que puede recorrer kilómetros sin moverse ni un solo centímetro en el propósito eterno de Dios. Entonces la Biblia, fíjate bien, está llena de hombres y de mujeres que entendieron que Dios dirige los pasos de sus hijos. Yo quiero que tú sepas que Dios dirige tus pasos, que hay cosas que Dios va a poner, iniciativas que Dios va a poner, que Dios las va a colocar y van a estar en ti como un martillo que quebranta la piedra, que no vas a poder escapar de ese pensamiento de Dios, de esa idea de Dios, porque Él va a producir una convicción bien profunda en tu vida. Ese pensamiento de Dios te va a acompañar, te va a perseguir, hasta que va tomando fuerza. Y de pronto se convierte en una urgencia, que es una convicción muy profunda que produce el Espíritu Santo, que nos impulsa, ¿verdad?, a ese propósito o a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, es importante que tú sepas, vuelvo otra vez, que los hijos de Dios tenemos que tener bien claro que los pasos del justo están ordenados por Dios. Proverbios 3, 5 al 6, que es un versículo que me gusta mucho, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Observa que Dios no promete primero mostrar todo el camino. Fíjate bien, Dios no promete eso. Lo que Él promete es enderezarlo mientras caminamos con Él. Y ahí hay un principio bien importante. Fíjate bien, Dios no promete, ¿verdad?, primero mostrarte el camino completo, pero Él sí promete que Él va a enderezarlo y lo va a enderezar mientras vas caminando con Él. Y uno de los ejemplos más lindos que yo veo en la Biblia, Jessica y Rafa, es precisamente Abraham. Si nosotros vemos, ¿verdad?, los que conocemos la historia de Abraham, pero déjame leerte Hebreos 11:8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nosotros sabemos, aquí estoy con Rafa y Jessica, no sé si se pueden echar un poquito para acá para que la gente pueda ver lo que no crean que estoy hablando con fantasmas. Cuando Abraham, Dios le hace, ¿verdad?, esa invitación, echar un poquito más, ahí que te puedas echarlo para acá, que lo puedan ver. Ahí está esta familia hermosa que nos recibió. Aquí está Jessica, por aquí está Rafa. Esa invitación, pues la invitación de Abraham, recuerda que Dios lo llama a salir de su lugar, lo llama a salir de su parentela. Y lo llama a salir, pero Dios realmente no le muestra, o sea, no dice cuál es el camino, sino la invitación fue a salir. Así que tomó que Abraham confiara en el Señor, que Abraham aprendiera a depender de Dios y que en esa confianza Dios iba a enderezar sus caminos. Significa, escucha bien, este es un principio bien importante.
Cuando hay cuando hay algo que Dios coloca en tu corazón, Dios te bendiga a Cari, Dios bendiga a Lindy desde Arizona, a Cari desde Palenque, les saludamos y les bendecimos. Cuando Dios pone en nosotros un propósito específico para cumplir, la garantía, lo que realmente debes tú sentirte afirmado para proceder, porque hay mucha gente que está como paralizada, que no avanza o que no se atreve a tomar pasos alineados al destino, el propósito de Dios. Muchas veces tiene que ver porque no estás consciente de que Dios está en medio de su iglesia. Una de las cosas grandes, de una de las más importantes que nosotros debemos saber antes de iniciar algo para Dios es saber, número uno, que Dios nos está enviando a eso, y número dos, o sea, que esa es su voluntad, y número dos, reconocer que Dios siempre va a estar en medio de ti, que los pasos del justo están ordenados por Dios. ¿Ve? Abraham tuvo que confiar. Y dice ahí la palabra que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció sin salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, fíjate bien, salió sin saber a dónde iba. Fíjate bien, Abraham no salió porque entendía, salió porque confiaba. Tú tienes que confiar que Dios va a estar contigo, que Dios va a estar en medio de ti, que Él es el buen pastor que te da cobertura, protección, seguridad, que tus necesidades, las necesidades que sean grandes y pequeñas, Dios va a estar ahí como provisión, como tu fuente de provisión. Déjame inclusive afirmarte algo que yo considero muy poderoso, que debe estar bien claro en la mente del discípulo. Hay tres cosas que Dios nos facilita. Y una de las cosas que Dios nos facilita, escucha bien, tres cosas que son la provisión más grande que yo entiendo que debemos tener. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver ni siquiera con estudios teológicos muy importantes y convertirte en alguien grande intelectualmente. Estoy hablando, escucha bien, de alguien que reconoce que Dios le ha dado provisión. Y esa provisión que Dios te da, número uno, es su presencia. Esa provisión que Dios te da es su espíritu. Esa provisión que Dios te da es su poder. Dios te da su palabra, Dios te da su presencia y Dios te da su poder. Es una provisión poderosa para que el cumplimiento de la voluntad sobre tu vida sea hecha. Cuando Dios te envía en una misión, en un propósito específico, realmente tu fuente, lo que va a llevarte a que tú puedas alcanzar lo que Dios ha determinado, es cuánto también tú puedas reconocer antes de salir que lo que tú necesitas ya está contigo, está en medio de ti, está su presencia, está su palabra y está su poder. Así que Abraham, ¿verdad?, creció en confianza y caminó en esa promesa que Dios le daba, en esa invitación a salir de su lugar, de su parentela, de las cosas que conocía, para Dios llevarlo a un lugar más profundo. Tenía mucho que ver con confiar en el Señor, con caminar con el Señor. Así que hay cosas en las cuales quizás tú no vas a tener las respuestas inmediatas porque no estarán disponibles para ti hasta que tú comiences a caminar con Él. Y hoy nosotros, fíjate bien, mucha gente quiere conocer el itinerario antes de obedecer. Señor, dame todas las instrucciones, qué es lo que esperas de mí, qué vas a hacer. Pero Abraham, escucha bien, Abraham obedeció a Dios antes de conocer cuál era la trayectoria, cuál era el itinerario del viaje, hacia dónde específicamente se dirigía. Abraham no sabía nada de eso, pero aún no teniendo eso claro, él escogió obedecer a Dios. Y Jesús hizo exactamente lo mismo con sus discípulos. No le mostró primero todas las ciudades que visitarían, no les explicó todos los milagros que presenciaría, simplemente le dijo, venid en pos de mí. Esta pareja que tengo aquí, a Jessica y también a Rafa, que ellos no sabían que iban a ser parte del programa, así que aquí lo tengo. Es interesante, yo les voy a hacer unas preguntas para que ellos contesten de forma breve. ¿Hace cuánto ustedes están en North Carolina? Hace exactamente 1 año y 3 meses. ¿Por qué llegaron aquí, Rafa? El Señor nos mostró que este iba a ser nuestro destino. Y aquí estamos cumpliendo su voluntad. Ellos vinieron, escucha bien, en ese año y 3 meses. Ellos se mudan de la Florida, están aquí. Nosotros nos habíamos conocido en una visita, en un taller que yo había dado de misiones, ¿verdad? Ese fue un taller, bueno, primero fue una campaña de damas. Una campaña de damas en la iglesia donde ella se congregaba. Luego, el taller de misiones. Lo interesante es que ella sí me vio, pero yo realmente pues no la recuerdo. Pero ella supo de las clases, ¿verdad?, de capacitación ministerial que estaba ofreciendo y entonces las tomó y de ahí pues esa relación se estableció. Y quiero hablarte un poquito
para que entiendas de alguna manera a veces las cosas que Dios está orquestando sin que tú lo sepas, pero cómo el movimiento de Dios y la mano de Dios puede estarse moviendo en ti, a través de ti, y tú no descubrir que eso sucede. Eso compartíamos ayer. Yo tengo esta otra oveja que se llama Cristal, que también está por ahí, está supuestamente en el gimnasio porque comió mucho ayer. Pues Cristal siempre ha tenido una pasión por el estado del norte, aquí en North Carolina. Y era su cumpleaños, ella quería ver, ella viene aquí 2 veces al año, viene en el otoño. Pues como era su cumpleaños, pues yo decidí acompañarla en esta aventura de 48 horas. Y vamos allá con una condición. Y es que yo puedo entonces compartir con Rafael y Jessica, que ellos también nos ofrecieron su casa, fue algo bien bonito, nos ofrecieron su casa. Aquí le hemos pasado bien, nos han atendido súper bien, estamos como princesas, que no sé realmente si quiero volver a la Florida después del trato que me han dado a Norte Carolina. Pero nos recibimos aquí. Entonces, aquí va lo interesante, cómo 2 destinos se van uniendo para un propósito eterno que Dios está. Ellos hace 1 año y 3 meses, cuando se mudan aquí a Norte Carolina, pues ellos vienen con sus propios planes y sus propias ideas acerca de lo que estaban buscando, estar más cómodos, todo esto, ya sus hijas se casaron y tener ese tiempo para ellos. Pero en ese propósito, fíjate bien, cómo Dios entrelaza. Yo quiero que tú sepas que Dios es un Dios que entrelaza, que es un Dios estratégico, que muchas veces los planes nuestros, que tú parece que lo están interrumpiendo, se convierten en una cita divina de lo que Dios está haciendo. Ellos no pensaban que cuando volviéramos a encontrarnos, que parecía de una forma casual, para tomar este curso de capacitación ministerial, lo que se iba a convertir era una urgencia de Dios para hablar acerca del llamado, para hablar acerca de la asignación que ya Dios tenía con sus vidas, ¿ves? De propósito. Yo estoy hablando de propósito, no solamente de destino, porque muchas veces cuando hablamos de destino estamos hablando de un lugar a donde voy a ir, pero cuando estoy hablando de propósito, estoy hablando de algo que conecta con lo eterno, la razón por la cual yo fui creada y formada. Entonces vemos a Dios obrando y como este día que no estaba en nuestras agendas, Dios lo forma, como Dios de una forma tan maravillosa nos ha permitido conectar y poder comenzar a trabajar. Es interesante también que quería compartirles, cuando llegamos el domingo, fuimos a la iglesia, allí estuvimos ministrando y salimos de la iglesia para acá. Lo interesante es que en la noche, mientras estoy orando, Señor, revelanos el plan, qué es lo que exactamente queremos hacer. No presentarle a Dios una agenda con nuestras actividades para que Dios nos diga o decirle a Dios por aquí te vas a mover, sino tener ese tiempo de poder compartir y que Dios, estar sensible, nos diga. Así que en la noche, mientras yo pienso que voy a dormir, Dios me está dando preguntas acerca de lo que vamos a hacer. Escucha bien, esto fue domingo por la noche. No vinimos con un plan y con una agenda. En la noche del domingo, orando ya para descansar, ya Dios comenzó a inquietarme, como dice, levántate y comienza a escribir algunas cosas. Y Dios comenzó a darme el plan de lo que ya íbamos a hacer el próximo día en cuanto a qué lugares y qué debíamos buscar. Es bien interesante porque no teníamos el plan, veníamos ya a compartir con ellos, a pasar el cumpleaños de Cristal, a mirar, ¿verdad? Por aquí, estar 24 horas literalmente y nos regresamos. Las 24 horas de ayer fueron bastante intensas, pero fueron bastante, también vamos a poner bastante direccional y vimos el propósito de Dios. El Señor nos dio una pregunta, déjame compartirte algunas de las cosas que hicimos. Algunas de las cosas que hicimos fue interceder por el territorio y cuando hablamos de interceder fue ese recorrido que Rafa, ¿qué lugares fuimos? Caminamos 2 ciudades. Fuimos a la ciudad de Concord y a la ciudad de Canápolis. ¿Qué cosas vimos en Concord y en Canápolis? Bueno, pudimos apreciar, identificar varias situaciones, tal vez la carencia de iglesias hispanas. También vimos por otro lado que habían varias iglesias de denominación americana y también vimos varios deambulantes en las carreteras que también están en necesidad y entre otras cosas que nos sirven como de recursos para uno poder tal vez empezar a ejecutar un plan. Exactamente, vimos lugares vulnerables. La parte más importante que vimos, que no lo sabían ni siquiera ellos que viven aquí, es la necesidad, porque fíjate bien, cuando el enfoque ve como no andábamos como turistas, no estábamos simplemente contemplando el lugar para ver qué el lugar podía ofrecernos. Mira la diferencia, no vimos eso. Como nuestro enfoque fue distinto, fue ver qué Dios siente por esta ciudad, qué puede estar en el corazón de Dios. Eso llevó nuestra mirada y nuestro enfoque
hacia otros lugares. Entre las cosas que vimos, una de las cosas que nos marcó es que identificamos inmediatamente, ya a las 2 de la tarde, nosotros sabíamos que hay una necesidad imperante de una iglesia que atienda a la comunidad hispana, porque lo vimos, no hay mucha iglesia hispana. También vimos los lugares vulnerables, identificamos los grupos de comunidades, ¿ves? Estuvimos viendo ese tipo de cosas. No estamos mirando solamente edificios, no estamos mirando solamente templos, estamos buscando qué Dios puede hacer ahí, ¿verdad? Dirigiendo nuestros pasos. Comenzamos también esa intercesión por el territorio. Otra de las cosas que es importante ver, que te la voy a dar al finalizar, es cómo tú encuentras esa persona, ese lazo, ese puente que Dios va a hacer. Qué importante es conversar con la gente, qué importante es preguntar a la gente, qué tan importante también es escuchar sin interpretar. ¿Ve? Hay un tiempo cuando estás caminando con la agenda de Dios, con los propósitos de Dios, hay dos cosas que son bien importantes: desarrollar tu capacidad de escuchar. Y para escuchar a Dios muchas veces tiene que ver con escuchar a la gente. Dios te va a mostrar lo que Él quiere comunicar cuando tu oído está abierto para escuchar a la gente. No es traer el proyecto, no es traer tu plan de la denominación para establecer. No. Hay que Dios ya está haciendo aquí. Porque antes de tú llegar a ese lugar que Dios te envía, antes de tú llegar con ese propósito, con tu agenda y quizás con tu plan misional, lo primero que hay que descubrir que Dios está haciendo ahí. Porque en el momento que Dios comience a inquietar a alguien acerca de un lugar, acerca de una persona, acerca de una comunidad, es porque ya Dios inició. Es lo que vimos. Por eso es que Josué, fíjate bien, por eso es que Josué y Moisés envían a los espías, por eso es que Jesús envía a los discípulos, por eso es que Pablo iba primero. ¿Ves? Porque primero tú vas a ver qué Dios está haciendo para tú poder unirte a lo que Dios está haciendo. Entonces no es acerca de itinerario, es acerca de que ver ir en pos de mí. Entonces la voluntad de Dios rara vez es importante. Escucha, aquellos discípulos que están conectados, rara vez se descubre sentado. No. Generalmente se revela mientras tú vas caminando con Él. Y esa es una de las cosas que es importante también aprender. Hay que aprender cómo caminar con Dios. Siempre lo he dicho, es algo que afirmo. Una cosa es caminar en Dios y otra cosa es caminar con Dios. ¿Cómo voy caminando con Él? Porque mientras nosotros nos preparamos para recorrer la ciudad, para orar, para observar a la gente, las viviendas, las universidades, como te decía también Rafa, lugares de gobierno, las oportunidades de trabajo, diferentes aspectos de la comunidad, hubo un momento que el Espíritu Santo comenzó, ¿verdad?, con nuestras preguntas, cambiarlas. Y voy a la pregunta que te decía. Ya no era solamente si nos gusta este lugar, no era qué lindo está Cóncoro, qué lindo está Canápolis, no. La pregunta de pronto gira porque cuando tú estás caminando con Dios hay cosas que van a cambiar, hay atenciones, hay enfoques, hay propuestas que puedes tener tú mismo para presentárselas al Señor, que Dios va a cambiar la dirección. Y de pronto esa pregunta cambia porque el Espíritu Santo comienza a darte otra dirección y la pregunta cambia de nos gusta este lugar a Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Porque una ciudad nunca es solamente sus calles, es su gente, es la familia, son los matrimonios, son los jóvenes buscando identidad, son niños esperando con esperanza, son personas que todavía no conocen a Cristo. Entonces se entiende, ¿verdad?, que un discípulo jamás entra a una ciudad siendo solamente un visitante. Escucha bien, un discípulo, y quiero trabajar un poco con la línea de tu pensamiento. Un discípulo nunca entra a una ciudad siendo solamente un visitante o un turista. Un discípulo entra como un representante del reino de Dios y aunque permanezca allí un día o toda una vida, sigue siendo un enviado. Nosotros estuvimos literalmente en la ciudad 24 horas. Llegamos como a las 12 de la noche, como a la medianoche el domingo. Nuestro día de trabajo fue ayer y nosotros sabemos tanto ya de Canápolis y North Carolina en 24 horas que fueron direccionadas, enfocadas solamente a un propósito. Ya hoy terminamos, estamos recogiendo, vamos a un último recorrido y regresamos a la Florida. Y allá tenemos que volvernos a sentar, volvernos a orar y volvernos a reunir con ellos para ver qué es lo próximo que Dios va a decir. ¿Ve? Porque ya vimos, observamos, ahora nos toca escuchar. ¿Ve? Escuchar a Dios. Yes. Hay que escuchar a Dios. ¿Qué es lo que está en la mente de Dios para poder unirnos? No es forzar cosas. Entonces, es saber, escucha bien, que si Jesús nunca caminó como turista, los hijos de Dios, los representantes de Jesús en la tierra,
no pueden caminar como turistas, tienen que aprender a vivir como enviados. Cuando Jesús llegaba a una ciudad, no veía únicamente edificios. Por ejemplo, un versículo que compartía con ellos esta mañana, que resonaba mucho en mi corazón mientras caminaba en la ciudad. Y esta mañana, mientras nos preparamos precisamente para el programa, le decía a Jessica, este versículo resonó. Ayer resonaba Isaías 43:19, olvidando lo que queda atrás y extendiéndote lo que está adelante. Pero esta mañana, mientras meditaba, y vamos a hablar de otro tópico, Dios dijo, no, cuenta lo que estás haciendo. Viene este versículo, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso fue lo que vimos, ¿ves? Si yo te diría cómo escuché a Dios, ¿verdad? Después de observar, después de caminar con Él por la ciudad, mirando aquellas cosas que Dios quería mirar, lo que te dije, no son los edificios, no son las oportunidades de trabajo, no solamente es la parte de la economía, es mirando a la gente, mirando a la familia, mirando a los jóvenes que están buscando identidad, mirando niños que representan la esperanza. Y luego de buscar a Dios, esto es lo que escuchamos. Aquí hay multitudes que están desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, mientras otros veían una multitud, Jesús veía ovejas, que estás viendo tú. Veía ovejas, mientras otros observaban el movimiento, Jesús vio necesidad. Y eso es bien importante. Tú puedes estar en un lugar, pero tu enfoque puede estar mal direccionado en el movimiento, en lo que está ocurriendo, en el tránsito. Pero los que tienen la mirada y están mirando lo que Jesús está viendo, tú vas a ver necesidad. Ayer mismo discutíamos y te decía Jessica me hablaba acerca de algunas cosas que quiere iniciar. Y me decía, quería ver cómo las puedo organizar. Y yo te decía precisamente de esa palabra. ¿Qué era lo que tú ibas a descubrir, Jessica? ¿Dónde era que estaba la oportunidad? En la necesidad. ¿Dónde está la necesidad? Cuéntame un poco de eso. Dinos un poquito, de forma breve, lo que experimentaste cuando fuimos a la zona vulnerable de aquí de Concord. Para comenzar, cuando uno va, perdóname, como dice la pastora, habíamos visitado ya, vivimos aquí año y 3 meses, habíamos visitado ambos downtowns, pero cuando tú vas no como turista, sino con el enfoque y con la mirada puesta, nuestra mirada cambia totalmente. Nosotros no vemos lo bonito, que hay de diversión, si nosotros miramos dónde está esa necesidad. Cuando pasábamos por el área vulnerable, lo único que sentí en mi corazón es, Padre, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Enséñame de qué yo tengo para ofrecerle a estas personas, para poder suplir sus necesidades. Eso cambia totalmente la perspectiva de cómo tú vas a ver el lugar donde tú estés. Y escucha bien, y volviendo al tema, esto tiene mucho que ver cuando aprendes a caminar con Dios. ¿Qué pasó? Cuando ella aprendió a caminar con Dios en este viaje que estábamos haciendo ayer, o sea que determinamos que nuestro enfoque fuera buscando caminar con Dios, lo primero que nosotros vemos, que dejamos ver lo que ve la gente. Mientras otros ven la ciudad o mientras otros ven multitud, el Espíritu Santo que nos mostró necesidad. La necesidad. Lo próximo, mientras otros ven una ciudad, nosotros veíamos que una cosecha, porque era lo que veía Jesús. Mientras quizá aquella gente que estaba allí en Mateo 9:36, que Jesús veía aquel monte, veía todas las personas que estaban reunidas con diferentes necesidades, es posible que la gente común pues vea una multitud. ¡Wow! ¡Qué gran multitud se reúne donde está Jesús! Pero posiblemente porque el enfoque de la mirada de Jesús está mirando otra cosa, está observando otro movimiento. Jesús veía ovejas, Jesús veía necesidad. ¿Por qué? Porque cuando tú miras desde la perspectiva de Jesús y comienzas a caminar con Él, hay algo que va a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo estoy segura que ocurrió en el corazón de Jessica, porque ocurre en el corazón de los hijos del Señor, de los que andan en misión. ¿Qué sucede? Que de pronto algo sucede. Ella vio la necesidad. ¿Sabes por qué la vio? Porque tuvo compasión. Y la compasión nos lleva a mirar cómo se producen resultados. Entonces, esa sigue siendo la mirada que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Que tú dejes de ver multitud para comenzar a ver ovejas. Que tú dejes de ver los movimientos de la ciudad para empezar a identificar necesidad. Que tú dejes de ver desde la mirada de lo que hay, de la economía, dónde está el Señor, dónde está la cosecha que ya está lista, que ya está preparada, que también ayer compartía con eso con ellos. A veces nosotros estamos buscando el enfoque cuando hablamos de alcanzar al perdido, y nosotros queremos ver, escucha bien,
la cosecha, lo único que ya está lista, cuando le habla que la cosecha está lista, y lo que se necesita son obreros para recoger la cosecha, es porque ya Dios ha hecho algo que esté disponible. Y lo que Dios ha hecho, que la cosecha esté lista, es que a través de Jesús, Él ha preparado la salvación para todo aquel que cree. La salvación está disponible. Y esa salvación que Dios el Padre ha enviado a través de Dios el Hijo, escucha bien, del Hijo de Dios, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es la propiciación de nuestros pecados, es aquel que nos da la salvación, que nos permite recuperar, volver a ese lugar que nos separaba de Dios. Escucha bien, es precisamente ese acto sacrificial de Jesús, esa obra terminada en la cruz, la que garantiza que hay cosecha. ¿Por qué? Porque ya hay algo que está disponible que antes no estaba, y es precisamente la salvación que es por gracia, que es por medio de Jesús. Y cuando eso está bien claro en nuestro corazón, nosotros entendemos que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de recoger la cosecha, y nos permite cambiar nuestra mirada, nuestras agendas y nuestra forma de hacer las cosas. El Espíritu Santo quiere formar eso en nosotros, quiere darnos esa mirada que Jesús tuvo de compasión, para ver a la gente no como una multitud, para ver a esa gente que Dios ama, que Dios está viendo como oveja. Entonces la pregunta es, porque yo quiero darte 3 desafíos. Quiero ayudarte en eso. Quizás hay alguien que está conectado, que está buscando, Señor, ¿cómo puedo moverme? ¿Cómo puedo movilizarme? ¿Cómo puedo alinearme y activarme a lo que tú estás haciendo? Pues yo quiero darte 3 desafíos sencillos. Vamos a cambiar las preguntas. Vamos a comenzar por ahí. Antes de preguntar, por ejemplo, ¿qué puedo recibir aquí? Escucha, te decía, antes de interpretar. Pregunta mejor, Señor, ¿cómo puedo representarte aquí? En vez de buscar en ese lugar donde Dios te ha llevado, donde estás plantado, ¿qué puedo recibir aquí? Quiero que cambies esa pregunta, ¿cómo puedo representarte aquí? Esa sola pregunta va a cambiar completamente tu perspectiva. La segunda pregunta que me gustaría soltar es ¿cómo aprendes a caminar con intención? Cada lugar donde Dios permite que estés, ¿verdad?, puede convertirse en un campo misionero. Tu trabajo, tu universidad, tu vecindario, el supermercado, el aeropuerto, la sala de espera de un hospital. El reino nunca se limita, escucha bien, al templo. Los discípulos llevan el reino donde quiera que ellos pisan. Tercero, tienes que aprender a vivir como un enviado. Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús, escucha bien, fíjate bien, Jesús no dijo, los enviaré algún día. Jesús dijo, los envío. Vuelvo a leerlo, Juan 20:21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Significa que ser un discípulo es vivir con una conciencia permanente de misión. No esperes un micrófono para comenzar a representar a Cristo. Empieza desde el lugar donde estás, con la persona que tienes delante, con la ciudad donde Dios te ha colocado hoy. Entonces, quizás hoy no estás buscando un viaje, hacer un viaje. Tal vez no estás pensando en mudarte, pero todos nosotros, escucha bien, caminaremos hoy por algún lugar. Y la pregunta no es ¿a dónde vas? La pregunta es ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Vas como un turista o vas como un discípulo? Porque un discípulo puede recorrer el mismo camino que cualquier otra persona. La diferencia es que llevas dentro de ti la presencia de Cristo. Y donde Cristo está presente, siempre, amado, existe la posibilidad que alguien encuentre esperanza. Así que la próxima vez que tú llegues a una ciudad, que llegues a una oficina, que llegues a una escuela, que llegues a una universidad o que simplemente estés en una nueva temporada de tu vida, recuerda esto: un discípulo nunca viaja como turista, viaja como un enviado del reino. Y cuando un enviado llega, la esperanza también llega. Yo quiero ir cerrando de alguna manera diciendo cómo respondemos los discípulos. Déjame brevemente, Jessica. ¿Cómo después de este 24 horas de ayer, cómo tú resumirías que tú piensas, ¿verdad? No tienes que tener la respuesta completa ahora, pero de forma breve, ¿qué cambio? O sea, ¿qué respuesta entiendes tú? O sea, Dios espera una respuesta después de esta visita. Después de este tiempo, después de este ejercicio que hicimos ayer, ¿cómo te preparas para esa respuesta? ¿Qué esperas? O si tú piensas que sí o no, Dios espera la respuesta de un discípulo. Por supuesto que el Señor espera respuesta de un discípulo. Y creo que ahora, después de estas 24 horas,
Aquí ahora es, como dijo la pastora, es escuchar. Ahora el Señor alinear nuestros oídos, afinar nuestros oídos para escuchar ahora cuál es la voluntad del Señor. Ahora vi la necesidad, tuve compasión, pero no se puede quedar ahí, porque la fe sin obra es muerte. O sea, tenemos que ahora accionar, no nos podemos quedar con el ay bendito. El ay bendito no va. Tenemos que accionar. Amén. Vamos a ver, Rafa, ¿cuál crees tú que será una respuesta que Dios espera de ti después de lo que vivimos ayer en este ejercicio de discernimiento? Entiendo que después de haber identificado y recorrido la ciudad, como usted enfatiza mucho, tenemos que ser intencionales. Además de eso, pues, ser fiel a lo que Dios nos va a revelar ahora después de este recorrido y tener la certeza de que Él no se equivoca y Él nos va a guiar por el camino correcto para poder ejecutar el plan que Él tenga para la ciudad. Amén. Yo quiero dejarte con 3 acciones. Deja ver si tengo por ahí gente que está dispuesta a involucrarse, que dice yo quiero ser parte de ese movimiento que Dios está trayendo sobre la faz de la tierra, donde Dios está despertando la manifestación de los hijos que quieren hacer la voluntad del Señor y vivir una vida discipular donde tenga fruto, donde hay una cosecha para el Señor. Si eres tú, yo te voy a dar 3 acciones que pueden ayudarte esta semana. Es más, te lo voy a dejar como un desafío para esta semana. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nunca nos fue dada para admirarla o solamente escucharla. La palabra del Señor también se nos da para ser obedecida. Así que el desafío de esta semana, escucha bien, no es para que, escucha bien, no pases por ningún lugar como un turista, pasa como un discípulo. Cuando Dios te muestra una necesidad, no la ignores. Cuando Dios te presenta una persona, no la pasas por alto. Pero quizás tu respuesta a la oración, es la respuesta de la oración que esa persona ha estado haciendo anoche. Así que te voy a dar 3 acciones. Si estás tomando nota, si Cheryl todavía está por ahí, Cheryl, que es una bendición, que me ayuda, no importa que ella esté en la Florida, aquí en el norte de Carolina, ella siempre me está ayudando. Quiero que las anotes por ahí. 3 acciones que pueden cambiar tu enfoque, tu perspectiva y que pueden ayudarte. Número 1, cambia la forma en la que tú entras en un lugar. Estamos hablando de acción, estamos hablando de activación. Cuando entres a un lugar, de ahora en adelante, lo primero que vas a hacer es cambiar la forma que entras en ese lugar. ¿Cómo lo vas a hacer? Antes de entrar, ya sea a tu trabajo, a una tienda, a una escuela, a un restaurante o hasta tu propia oficina, detente 30 segundos y haz una oración sencilla. Y esa oración puede ser tan simple, pero tan honesta, tan sincera, como decirle al Señor, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Quién necesita, por ejemplo, puedes llegar a un lugar y puedes decirle, Señor, ¿quién necesita ser amado en este lugar? ¿Cómo puedo representarte hoy? Es una pregunta sencilla, una oración sencilla, pero que abre para que Dios pueda revelarte lo que está en ese corazón. Quizá no cambiaste la ciudad, pero cambiaste de perspectiva. Y cuando cambia tu perspectiva, escucha bien, tu influencia también cambia. La segunda acción que me gustaría dejarte es que mirar a una persona con los ojos de Jesús. Todos tenemos la tendencia de mirar la apariencia. Jesús miraba el corazón. Y te digo esto de la apariencia, porque compartí algo el domingo en nuestro servicio, como un deambulante llegó, una persona sin hogar, llega a la iglesia, y a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que esa persona es la que necesita, porque estamos mirando la apariencia, aunque nosotros sabemos que lo que Dios está buscando es el corazón. Y cuando nuestro enfoque está equivocado, ¿ves? Nos fijamos en la apariencia, vemos la persona que está quizás mal vestida o no está peinada y parece que le pasó por ahí una carretera, le pasó el Niágara en bicicleta, pero es posible que la persona que esté mejor vestida en apariencia externa sea la persona más quebrada y en mayor necesidad en donde tú estás. Entonces tenemos que empezar a orar para que puedas mirar a la gente como Dios las ve, para que salgamos de la tendencia de mirar la apariencia y comenzar a mirar el corazón que Jesús nos pueda mostrar. Así que yo te diría que escojas esta semana de una forma deliberada a una persona. No la apresures, no la juzgues, no la ignores. Pregúntate qué historia va detrás de esa persona. Tal vez el cajero del banco, tal vez el cajero del supermercado, tal vez ese compañero de trabajo, quizá ese vecino que te hace la vida imposible, o esa madre que quizás parece agotada, esa joven que aparenta seguridad pero no la tiene. Haz una oración silenciosa por esa persona, porque un discípulo nunca entra a un lugar solamente para ocupar espacio. Entra
para llevar esperanza. Esa es la segunda acción. La segunda acción tiene mucho que mirar desde la perspectiva de Jesús. Y tercero, la tercera acción, haz un acto intencional de misión. No te vas a quedar solamente observando, te vas a activar y vas a ser enviado. No esperes una campaña evangelística para hacer algo. Mira, un saludo a nuestros pastores, nuestro pastor Lucián, la pastora María desde Guayaquil, Ecuador, que estaremos por allá el 31 de julio. Esperamos que un día Jessica y Rafa nos puedan acompañar y conocer a estos pastores que amamos tanto. Así que no esperes la campaña evangelística, no esperes el viaje misionero. Haz algo pequeño, llama a alguien, invita a una persona a comer, ora por alguien, comparte tu testimonio, invita a alguien a la iglesia, paga el café de una persona, escucha a alguien que necesita hablar, porque la misión no comienza cuando cruzas el océano, comienza cuando tú decides amar a una persona que Dios puso delante de ti. Entonces, quiero que te hagas esta pregunta, hazte esta pregunta que ya vamos cerrando. ¿Quién necesita encontrarse con Cristo esta semana que comenzó ya el domingo? ¿Quién necesita encontrarse con Cristo esta semana? A través de mi vida. Hazte esa pregunta. ¿A quién Dios quiere que se acerque a ti a través de mi vida? Si el Espíritu Santo ya puso un nombre en tu corazón, no ignores esa impresión que el Espíritu te da. Esa persona es tu misión para esta semana. La misión comienza donde están tus pies, ¿ves? Donde tú estás plantado, donde Dios te estableció, la tierra que estás pisando. Mira que yo te entregaré que lo que pisa el calzado de tus pies. ¿Dónde están tus pies plantados hoy? Ahí, en ese lugar donde están plantados tus pies, ahí comienza tu misión. Porque el discípulo nunca espera un destino para convertirse en enviado. Descubre que ya fue enviado precisamente al lugar donde Dios decidió colocarlo. Así que en el lugar que tú estás, es el lugar donde Dios te posicionó, es el lugar donde Dios te estableció para revelar al Padre, para revelar su corazón. Así que creemos que ojalá que este tiempo te haya bendecido de manera especial. Yo quiero pedirte que ores también por Jessica, por Rafa, por Cristal, que llegó por ahí un poco desbaratada desde el gimnasio, y que también nos ayudes a nosotros a orar por lo que Dios tiene. Qué importante es que la iglesia se levante y se levanten los hijos de Dios con una perspectiva distinta y recuperemos la misión. Otra asignación que te voy a dar, o un consejo, ellos van a estar comenzando a hacer desde hoy o mañana. Una de las cosas que le decía, porque esta perspectiva, esta forma de ver la misión, tiene mucho que ver con reenfocarte en lo que tiene que ver con la misión de Dios. Nosotros estamos luchando terriblemente, tratando, vamos a decir, hay mucha gente con buenas intenciones, pero el enfoque se ha distorsionado. Ya no vimos como discípulos, ahora estamos viviendo como alguien que lucha de establecer un ministerio, un nombre, una idea, un proyecto. En otras palabras, hay una lucha tan tremenda de visibilidad y de plataforma que nos ha desenfocado de las cosas que realmente impactan lo eterno. Entonces, recuperar nuestro parecido con Jesús tiene que ver mucho con recuperar su mensaje, la visión, la misión de Dios. Entonces, ellos van a estar 30 días, que seguramente a todos han escuchado este reto antes, van a estar 30 días leyendo Mateo 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque ese es el sermón del monte, ese es el sermón que Jesús predicó. Ahí tú vas a encontrar cómo vive un discípulo, cómo vive alguien que realmente ha sido transformado por el mensaje del reino de los cielos, por el mensaje de Jesús. Ahí te vas a sentir confrontado en un mundo que te dice, sepárate de tu familia, sepárate de aquel porque son muy tóxicos. Ahí tú vas a ser confrontado cuando la Escritura comience a hablarte de que ames a tu enemigo. Ahí te vas a sentir confrontado cuando alguien te pide que vayas una milla y tú dices, no, yo no tengo que caminar, este es mi tiempo, yo tengo que amarme, esta es mi temporada. Y de pronto te sientes confrontado cuando la orden de Jesús es que no vayas solamente una milla, sino que vayas 2. Cuando ves a alguien descalzo, ¿verdad? Que te pide cubrir su calzado y él dice que le entregues hasta la capa. Y ahí está hablando, ¿verdad? En ese momento de la gente, los esclavos de aquel tiempo, que se sabía que eran esclavos precisamente porque iban descalzos. Y el Señor lo que nos está llamando es a cubrir. ¿Cómo cubres al que está desnudo? ¿Cómo cubres al que está vulnerable? ¿Cómo aprendes a vivir desde la dimensión donde el carácter de Jesús se va formando en nuestra vida por medio de esa obra transformadora del Espíritu Santo y su palabra? Así que
la forma, escucha bien, si yo te dijera, y creo que lo dijimos ayer también, y perdona que tome estos minutos adicionales, pero estamos en tiempo, es que compartíamos, y estoy bien convencida, que la verdadera batalla, escucha bien, de este tiempo de la iglesia, no es acerca del poder, no es acerca de la persecución, es acerca de permanecer en el amor de Jesús. Lo que está bajo guerra, a fuego, es precisamente el amor. Porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero yo quiero recordarte que la Biblia fue escrita para la iglesia, o sea, la iglesia. Entonces, donde se ha multiplicado la maldad, posiblemente muchas veces tiene que ver, pues, a través de este mundo caído que estamos, que hay mucha gente dentro de la iglesia que se ha endurecido su corazón. Y es posible que ya no te sientas tan motivado a practicar el amor por causa de las experiencias negativas que nos ha tocado enfrentar, nos ha tocado lidiar con la traición, con el abandono, te ha tocado lidiar con las malas interpretaciones, te ha tocado con la difamación, todas estas cosas que de alguna forma endurecen, nos entristece el corazón. Sin embargo, es interesante que Jesús sigue hablando. Yo quiero inclusive ir un poquito más, y es que puedas ir, búscame por favor, Primera de Corintios 12, creo que es el versículo entre el 30 al 31. Quiero tomar ese tiempo, ¿verdad? Porque siento la urgencia de Dios también de compartirlo contigo. Y es ese momento porque te hablo que la verdadera batalla que nos impide caminar con el Señor o caminar con Él tiene mucho que ver cuán dispuesto tú estás a permanecer en su amor, a pesar de que todo lo que puedas estar viendo cambia, a pesar de tendencias que están cambiando, que nos impulsa. Es importante ver esto, escucha bien. Primera de Corintios 13, mira ahí, que es ese versículo, ese capítulo o ese pasaje que muchos de nosotros, los que ya tienen más de 50, los teníamos en las paredes con los muñequitos de Precious Moment puestos en las paredes, y hablamos del amor y todas esas cosas. Y fueron las tarjetas con las cuales le mandabas la cartita al amor, al que amabas, a tu amado y a tu amada, todo eso. Pero yo quiero hablarte algo un poquito más profundo, y perdona que tome estos minutos extra, pero creo que Dios quiere hablarle a alguien. Escucha bien. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo Primera de Corintios en el 12, que habla acerca de los dones, ¿verdad? Luego vemos el 13, que se habla del amor. Y luego vemos entonces en el capítulo 14 que sigue hablando acerca, ¿verdad?, del don de lengua, la interpretación de lenguas y todo eso. Pero es interesante que yo sigo insistiendo que cuando esté allá arriba yo voy a preguntar porque este versículo no inició Primera de Corintios 13. Y es que mira la pregunta, o lo que dice Pablo, mejor su expresión, cuando él está escribiendo y dice en el 31, fíjate bien, procurad pues los dones, está hablando de los dones espirituales. Procurad pues los dones mejores, pero mira lo que dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Inmediatamente de ahí nos movemos a Primera de Corintios 13. Fíjate bien. Entonces, cuando él está hablando de ese camino más excelente, que está hablando del fundamento, fíjate que está hablando de los dones, que hablan de ese potencial que tenemos nosotros por la gracia de Dios, que se nos ha concedido una habilidad sobrenatural por medio del don de Dios. Pero sin embargo, escucha bien, nos lleva de pronto a recordarnos, mira, hay un fundamento, la forma en la que tú manejes esto, que es el carácter de Dios, que es su naturaleza, es lo que va a sostener y va a permitir la capacidad añadida que Dios puede darte para que tú sostengas lo que Dios por medio de su gracia te da, que es su don. Entonces, cuando tú ves Primera de Corintios, ponme ahí el 13 un momentito. Yo voy a ir cerrando rápido, es que yo estoy en esto, cómo levantamos discípulos que puedan realmente caminar con el Señor y que como resultado de ese caminar ocurran cambios internos en tu vida que se manifiesten en tu misión, en lo que haces externamente, en tus prioridades, cómo cambian, cómo tu vida cambia y cómo la gente comienza a ver a Jesús a través de tu vida. Escucha bien. Hay 8 cosas, por cuestión del tiempo, voy a ir reduciendo. Hay 8 cosas que el amor no hace. Y hay 4 cosas que el amor hace. Cheryl, si todavía estás por ahí, escríbelo por ahí. 8 cosas que el amor no hace y 4 cosas que el amor hace, que me gustaría que después te sentaras a meditar profundamente en esa. El versículo 4 dice lo siguiente, nos da una descripción del amor y nos dice que el amor es sufrido y es benigno. Ahora, fíjate bien, mira las 8 cosas que el amor no hace. El amor no tiene envidia, número 1. Número 2,
El amor no es jactancioso. Número 3, el amor no se envanece. Número 4, no hace nada indebido. Número 5, no busca lo suyo. Número 6, no se irrita. Número 7, no guarda rencor. Y número 8, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 8 cosas que el amor no hace. Entonces, cuando yo estoy mirando el carácter de Dios, que el Espíritu de Dios está formando en mí, yo tengo que medir mi fruto. Tengo que medir cómo estoy viviendo, cuál es mi perspectiva, cuáles son mis respuestas ante las circunstancias que yo puedo estar viviendo, usando esta medida que tiene que ver con el carácter y la naturaleza de Dios, que es lo que el Hijo de Dios está formando en nosotros. ¿Ves? Cuánto que yo tengo que saber que si lo que yo estoy viviendo, pensando, mi manera de pensar, mi manera de vivir, está pareciéndose a eso. Tengo envidia, soy alguien jactancioso, soy alguien que me envanezco, soy la gente que veo lo indebido y no hago nada, que estoy buscando lo mío, que me irrito por cualquier cosa, que guardo rencor, que me gozo de la injusticia. Mira, entonces algo anda mal, tengo que revisar. Porque entonces mira lo que la misma Biblia nos responde y nos dice lo que hace el amor. Ya te dije las 8 cosas que el amor no hace. Pero mira las 4 cosas que el amor hace. Ese amor ágape de Dios, que fue el que me llevó a pensar a mí, Señor, esto yo no puedo hacerlo con este amor. Fíjate las 4 cosas que hace el amor. Versículo 7. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice del amor, versículo 8, que el amor nunca deja de ser. Entonces hay 4 cosas que el amor hace. Y es que todo lo sufre, es que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor. El día, escucha bien, y voy cerrando con esto, porque dice que el amor nunca deja de ser. Hubo un día que yo estaba en ese proceso, ¿verdad?, de transformación, donde todavía Dios sigue transformando y cambiando cosas y mentalidades, que yo estoy leyendo estos versículos y por las cosas que Dios estaba sanando en mi vida, a mí se me hacía difícil, decía, Señor, mientras leía Mateo y era confrontada con esto, porque cuando leo Mateo 5, 6 y 7 y veo lo que Dios espera de los pacificadores y veo que Dios ordena que yo tenga que amar a mi enemigo, eso es lo que dice ahí la Biblia, que ame a mi enemigo. Que ponga la otra mejilla, que si alguno te pide que camines una milla, que vayas 2, que si... Yo decía, Señor, esto... me acordaba y veía en mis memorias las cosas que había vivido. Mira lo que el Espíritu Santo va a hacer. El Espíritu Santo primero me llevó a reconocer la incapacidad de mi amor humano para realizar eso. Yo entendí, mi amor no tiene la capacidad de hacer eso. ¿Por qué? Y Dios me lleva al amor ágape, que es el que está hablando el apóstol Pablo, ese camino más excelente de vivir, que es el amor ágape de Dios. Me di cuenta que el amor eros, que habla de ese amor de pareja, donde hay algo que nos interesa, ve, nos gusta, nos atrae. Me di cuenta que con ese amor no puedo amar a mi enemigo. También aprendí a descubrir, Jessica, que el amor fileo, el amor filial, es el amor donde hay un beneficio. Ve, con ese amor filial yo puedo amar a mis hijos, yo puedo amar a mis amigos, yo puedo amar a mis hermanos de la iglesia, pero ese amor es insuficiente para yo amar a mis enemigos, para amar al que piensa mal de mí, para amar al que me ha hecho daño, el que me ha hecho sufrir, el que me ha quebrantado, el que me abusó, el abandono de mis padres. O sea, con ese amor no puedo. Me di cuenta que no podía y me encontré en un momento de mi vida donde dije, Señor, mi amor humano no da la capacidad, no tengo herramientas para responder a esto que tú me estás mostrando. No puedo. La belleza del Señor y de su Espíritu Santo y su palabra es que el mismo Espíritu, ves, caminar con el Señor es abrirte a que el Espíritu de verdad, al que Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él me llevó a esa verdad. La primera verdad es que no puedo en mi capacidad responder a esa demanda de Dios. Pero también me llevó a descubrir que Dios ha hecho provisión por medio de su palabra, por medio de su espíritu y su presencia. Dios ha hecho la provisión para que yo pueda, ¿qué? Cumplir con la expectativa, cumplir con la asignación que Dios espera. Que no es otra cosa que amarlo a Él con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza y con toda mi alma. Y que con esa misma medida yo pueda también amar a mi prójimo, que pueda responder
para amar a mi prójimo desde el qué, desde la visión que Dios tiene, desde la expectativa que Dios tiene, no la que el mundo me da, no la tendencia que está allá afuera, las redes sociales que están llenas acerca de cómo te separas de Dios, cómo te separas de tu familia, cómo te separas del vecino, del que te hizo daño, nos está llevando a una hipersensibilidad que no podemos tolerar, que no podemos soportar, que no podemos creer, que no podemos amar más allá de nuestra fuerza. Pero cuando vas a la palabra, ella va a volver a llevarte a la meta principal del Señor. Es que puedas amar con el amor ágape de Dios, que es el que te da la provisión para que tú puedas amar, como dice la palabra, en esas 4 cosas. Este amor de Dios que la Biblia nos desafía y nos dice que no falla, que el amor de Dios que no falla, que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo sufre. No estoy hablando de violencia doméstica, no estoy hablando que te sientes en el piso y que la gente haga de ti una alfombra. Es que tengas la capacidad de ir por encima, es que tengas la capacidad de creer que el amor de Dios no falla, que ese que hoy te está haciendo daño es candidato a la salvación, que es que si tú resistes en la verdad de Dios, Dios puede cambiar el corazón del que hoy parece que hace violencia contra ti, pero que el amor de Dios puede transformarlo y cambiarlo en alguien que pueda cambiar tu destino, que pueda cambiar también su vida. Es que Dios quiere cambiar y quiere usarte a ti, que hay algo que ha sido depositado dentro de tu vida, que cuando tú permites que Dios pueda manifestar su amor a través de su vida, de la misma manera que tú fuiste alcanzado, de la misma manera que tú estabas en un lugar donde no había una respuesta humana para ti, el cielo proveyó una provisión, el cielo proveyó una transformación para que tu vida, escucha bien, entrara en un lugar que tú no podías entrar, que un mundo que estaba roto, que un mundo que estaba quebrado, que no había forma de salir, no había salida, porque el pecado nos separó y nos separó de Dios y no había nada que nosotros pudiéramos hacer para volver a ese lugar. Dios mismo, escucha bien, en su amor, Dios mismo preparó un método, Dios mismo preparó, porque si hay alguien que hemos ofendido, si hay alguien, escucha bien, que hemos traicionado, si hay alguien que ha sido difamado en su carácter, en su naturaleza, ha sido Abba, ha sido Dios Padre. Pero escucha bien, ese Dios que ha sido ofendido, ese Dios con el que también hemos ejercido violencia contra Él, ese Dios que también de alguna forma muchos, quizás en el orgullo, lo hemos mal representado, ese Dios, escucha bien, que nos mandó en una asignación y nosotros le hemos convertido en nuestra propia asignación, le hemos convertido en nuestra propia plataforma. Ya no estamos interesados en la misión de Dios, ahora queremos nuestra misión. Ahora luchamos por visibilidad. Ahora somos nuestros propios, los que nos promocionamos. Ahora los que queremos promocionar nuestro ministerio. Queremos promocionar nuestras acciones. Y queremos usar el nombre de Dios para justificar la vanidad, el orgullo de las cosas que queremos hacer. Dios quiere volvernos a la cruz, llevarnos a ese lugar donde estamos impotentes, donde nada podíamos hacer, donde nada podíamos lograr, donde nos encontramos impotentes y sin fuerzas para cambiar nuestra propia vida, para que en ese lugar de humildad, donde reconocemos quiénes somos, podemos recuperar nuestro parecido con Jesús y podamos volver al Padre y podamos entender que hay algo que Dios espera, que dentro de ti, sí, dentro de nosotros ha sido depositado algo, porque la Biblia afirma que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que eso significa? Que cuando habla que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, está hablando de que Dios mismo se derramó, porque Dios es amor. La Biblia también lo dice, y significa que si Dios es amor, lo que fue derramado dentro de ti es que Dios se derramó. Dios está dentro de ti, Dios está viviendo dentro de ti por medio de su presencia, por medio del Espíritu Santo de Dios que está en ti, y ese es el amor que Él quiere derramar. No te preocupes si tu agenda está llena, preocúpate si estás amando como Dios ama. No te preocupes si te estás
están reconociendo. No te preocupes si te están usando, preocúpate cuánto me estoy pareciendo a Jesús, cómo estoy amando. No te preocupes en mostrar, en proclamar cuántos dones tienes. Déjame decir cuántos dones tienes. Soy la primera, soy la última. No, preocúpate si estoy amando como Dios ama, si estoy sufriendo en el amor que todo lo espera, si estoy amando en el amor que todo lo cree, si creo que todavía Dios quiere salvar al que considera que yo soy su enemiga, si soy capaz de creer que Dios puede cambiar ese que hoy es un asesino, que hoy es un ladrón, que hoy me hace tanto daño, que me ha hecho la guerra, si puedo esperar que Dios cambie esa vida. Cuánto de este amor de Dios, de este amor ágape, que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta. Con cuánto de ese amor estoy caminando, estoy viviendo. Escucha bien, la tierra va a ser transformada y será transformada por aquellos que puedan permanecer en este amor. Así que te decía que luego de un tiempo de oración he entendido que la realidad, que la verdadera guerra está en aquella gente que permanece en su amor. Cuando todo lo que vivimos en nuestro entorno está haciendo que nos salgamos de ese lugar, que aborrezcas a tu hermano, que aborrezcas a tu esposo, que te salgas de tu familia, que pongas distancia, entonces ¿quién le mostrará la salida? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán que Dios les ama? ¿Cómo llenaremos la casa del Padre si no salimos a buscar a los que están en las calles, a los que están en el suelo? Así que mi invitación en esta mañana, quizás tarde ya, es que puedas abrir tu corazón para que el Espíritu Santo te sensibilice a que la agenda del cielo se manifieste sobre tu vida. No la agenda de la tierra, sino que mires tu entorno como el campo misionero que Dios quiere alcanzar a través de tu vida. Pero el desafío es que quizás hay agendas que vas a tener que romper. Hay asignaciones que tendrás que destruir para buscar a Dios en oración, para meditar y hacer silencio, para que el Espíritu Santo te hable y te muestre lo que está en el corazón de Dios y tú puedas unirte a lo que Él está haciendo. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde estamos delante de ti. Suplicando, hermoso Espíritu Santo, que seas tú revelándonos tu corazón. ¿A dónde quieres llevarnos, Señor? ¿A dónde quieres, Dios del cielo, que caminemos mostrando tu corazón y no nuestra agenda? Muéstranos, Señor, qué estás haciendo, no solamente aquí en North Carolina. ¿Qué estás haciendo en los lugares donde hemos sido plantados, no como turistas, sino como enviados? Muéstranos, Señor, qué late, qué pesa en tu corazón. Y sácanos, Señor, de convertirnos en expertos, Señor, en expertos en teología, en misionología, desde el intelecto. Señor, y conviértenos en expertos de aquellos que interpretan lo que está en tu corazón. Hoy te pedimos, hermoso Espíritu Santo, ayúdanos a discernir la voluntad de Dios. Ayúdanos a discernir lo que está en el corazón de Dios para poder movernos contigo. Te damos gracias porque no tenemos excusa. Hemos recibido iluminación, Señor, de que tú nos has dado provisión por medio de tu presencia, por medio de tu palabra, por medio de tu poder para cumplir tu asignación. Señor, que podamos rendirnos a ella y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Cerramos diciéndote que este próximo viernes tendremos el VIP de pastoras, exclusivamente para las pastoras, para esas mujeres de Dios que entregan tanto, que sirven tanto, que han enfrentado tantos retos y desafíos. Esas mujeres que Dios llama, que Dios ha llamado, que Dios ha ungido y que Dios ha enviado con una asignación específica del cielo dentro de su misión. Este próximo viernes vamos a tener un panel. Tenemos a la pastora Nilsa Cuevas, a la pastora Priscila Luyanda, a la pastora Carla Rivera, a la pastora Cristal Reyes y mi persona, compartiendo acerca de ciertas preguntas. Habrá un panel
donde vamos a estar tocando ciertos tópicos y preguntas específicas a los desafíos que enfrenta la mujer. Tendremos un tiempo de compartir y luego una palabra para impartir y saldremos de allí con fuerza nueva para lo que Dios está haciendo. Así que esto va a ser este próximo viernes, el VIP de pastora. Si buscas mi página, por ahí acabo de poner el enlace para que si eres pastora, Dios te ha llamado y estás operando en esta función pastoral, puedas registrarte, estar allí con nosotros y será que será un tiempo de mucha edificación y de mucha bendición. El próximo sábado 25 de julio tendremos la cumbre Mujer Vive para todas las mujeres que Dios está llamando, pastoras, no pastoras, líderes, para toda aquella mujer que siente que tú naciste para algo. Vamos a estar haciendo, va a ser esto totalmente diferente a lo que hemos hecho antes. Vamos a estar haciendo allí porque buscamos darte herramientas y que salgas de allí alineada y activada para el propósito del Señor. Si todavía no te has registrado, también puedes registrarte. El enlace también está en esta página. Mujer Vive. Esa es la cumbre para todas las mujeres. Julio 25, de las 9 de la mañana, vamos a estar allí. Yo estaré impartiendo una palabra. Estaremos haciendo cosas diferentes que sabemos que te van a bendecir y que saldrás de allí con una dirección tremenda. Aquí saludamos por ahí, nos habla Eri desde Pachuca. Te saludamos y te enviamos también un abrazo. Así que mantente conectado, comparte este programa. Si te ha bendecido, ora por nosotros, que estaremos saliendo hoy ya de regreso a casa. Estos fueron 24, 30 o 24, 36, 48 horas de un mover poderoso del Señor. Amén. Agradecemos a Jessica y agradecemos a Rafael por habernos recibido en su hogar, por convertirse, verla en nuestros guías de la ciudad y permitirle que el Espíritu Santo les usara para también mostrarnos lo que Dios quería que viéramos en esta ciudad. Así que te bendecimos, te abrazamos. Dios te bendiga. Jessica, despídete. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Así que les saludamos y Dios les bendiga. Bendiciones.